Muy buenos días para todos. Les damos la cordial bienvenida a la mesa de trabajo, cuya título hemos bautizado La crisis del sistema de salud, evidenciado con la pandemia, causas, efectos y soluciones. Le damos la bienvenida igualmente a los ponentes que nos van a estar acompañando y vamos a iniciar con el doctor Cristóbal Molina Navarrete. El doctor, la ponencia de él se titula Cambio climático y derecho del trabajo, condiciones para una transición ecológica socialmente justa, país participante España. El doctor Cristóbal Molina es doctor en Derecho de la Universidad de Bolonia, Italia. El cargo actual es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Yale. Autor, coautor de obras, autor de 15 libros en solitario o en coautoría sobre temas de la especialidad laboral y la protección social y de más de 200 artículos en revistas especializadas en la materia. Doctor Cristóbal Molina, le damos una cordial bienvenida a la mesa y le damos la palabra para que inicie su ponencia. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días para México y, en fin, y ese uso horario. Buenas tardes, ¿no? Para los que estamos a este lado del Atlántico, dada la diferencia horaria. Cómo no, agradecer, estoy muy agradecido de la invitación recibida para participar en este primer Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y estudiar pues un tema que a todos nos interesa, como son las transformaciones, las novedades, los retos y desafíos del derecho del trabajo. Desde luego a toda la organización, pero bueno, personalizo en ILTRAS y en la doctora Marta Monsalve, pues que es la que tuvo la amabilidad y para mí el honor de invitarme en esta ponencia. Bien, aunque bueno, el título de mi intervención, como se ha comentado, pretende ir más allá de la clásica dimensión de las relaciones laborales para introducir un nuevo reto, ¿no? Una nueva dimensión, un nuevo horizonte del derecho del trabajo y de la seguridad social, que es la sostenibilidad ambiental. Alguien puede pensar, si teníamos pocos problemas, nos planteamos otros, ¿no? Pero es que efectivamente este congreso se hace en el marco de una hecatombe mundial como es la COVID-19, que ha generado pues, una pandemia con derivas muy graves en Europa, crisis sanitarias, crisis económicas, en la misma línea que en los países de América del Sur, de América del Norte, en fin, en otros países el impacto ha sido menor, pero en cualquier caso es un problema efectivamente muy significativo, ¿no? De carácter global. Ahora bien, cuando pase esta pandemia, cuando pase esta emergencia, que pasará, lamentablemente más lento de lo que debería, nos encontraremos de golpe con otra crisis tan potente y no ajena a la de la pandemia como es el cambio climático. De emergencia en emergencia, ya lo ha planteado el director general de las Organizaciones de Naciones Unidas, ¿no? Cuando esto nos deje un poco de respiro, nos encontraremos con una problemática probablemente superior. Insisto, no me puedo detener en eso, en la ponencia se hace alguna referencia, se deja alguna infografía donde aparecen las conexiones entre el cambio climático y la COVID. En España muy recientemente, porque ustedes lo viven con más frecuencia, pero en España hemos vivido un cambio natural, una catástrofe natural hace muy poquito tiempo, que bueno, aquí fue la tormenta Filomena, ¿no? Con unas nevadas históricas que paralizó buena parte del país. Apenas hemos salido, de hecho no hemos salido, estamos en pleno fragor de la emergencia climática, de la emergencia pandémica, y vino otra catástrofe natural que impidió durante varias semanas, 2 semanas, a la capital de España, por ejemplo en Madrid, impidió cualquier acceso al trabajo, cualquier posibilidad, porque estaban absolutamente bloqueados. De nuevo, Filomena no es una catástrofe natural,
Es un fenómeno natural, sí, la nevada, pero las consecuencias no. ¿A dónde voy con esta referencia? Poner de relieve que el derecho al trabajo ahora mismo está doblemente desafiado, igual que otros ámbitos, ¿no? Pero probablemente se ve más en el derecho administrativo, en el derecho ambiental y no tanto en las relaciones laborales. Bueno, esa es la idea fundamental de la ponencia que yo trato de trasladar. Y es ese nuevo reto. ¿Y qué manifestaciones está teniendo ya las instituciones jurídico-laborales? Ahora bien, no voy a insistir tanto, entregué la ponencia por escrita, supongo que se dispondrá de ella, pero dado que se me ha ubicado en esta mesa donde el objeto principal es la salud, yo voy a centrarme de mi ponencia, voy a sacar el aspecto que creo más significativo para que pueda haber un cierto debate, un cierto contraste de posiciones, y es de ese doble desafío al derecho a las relaciones laborales y a la protección social de nuestro tiempo, la cuestión de la salud, obviamente, y el cuidado de la salud es uno de los más referenciales. Pero esa cuestión se plantea de la misma manera en la crisis pandémica que en la crisis ambiental. Quien guste de estos temas habrá visto que ha salido recientemente un estudio donde se pone de relieve no solo el Producto Interior Bruto que perdemos por el cambio climático, sino los millones de muertes que se producen por la contaminación ambiental, por la pérdida de calidad de ambiente. Es decir, de la misma manera que el contagio de la COVID está matando gente, y se ve, claro, muy claramente, la contaminación, el cambio climático está matando también gente, solo que no lo vemos. Y lo tienen que afrontar los sistemas públicos de salud o los servicios de prevención, es decir, en el ámbito de la salud laboral, sin que haya una cuantificación precisa ni una conciencia adecuada por parte de las instituciones. Bien, para no quedarme en los aspectos generales, sino darle concreción jurídico-laboral a esto, en la ponencia aparece escrita los datos, los informes, no quiero aburrirles a ustedes en este momento tan tempranero, ¿no? Ahí los tienen. Lo que sí es cierto es que es una evidencia científica que todavía institucionalmente no se es muy consciente. Ahora bien, decía, ¿hay alguna herramienta, hay algún marco regulador, hay algún instrumento que nos permita darle concreción a esto? Sí. Y de hecho, este es el ejemplo práctico concreto que traigo. La regulación del teletrabajo, ¿no? El teletrabajo tiene distintas manifestaciones, de hecho hay varias ponencias en este congreso sobre el tema, pero en España se ha producido una regulación muy interesante del teletrabajo porque es interesante y original porque no aparece en otras leyes, por ejemplo, Alemania, Francia, Portugal. ¿No? Para que le diga a la sala que no lo vayan a cortar. Continúe, por favor, continúe, por favor. Vale, gracias. Decía que en España se acaba de producir, a través del Decreto Ley 28/2020 de 22 de septiembre, una regulación muy original, muy singular del teletrabajo. El teletrabajo, como ustedes saben, se ha convertido en el instrumento para mantener las empresas justamente con la parálisis de la COVID-19 en todo el mundo, desde luego en los países europeos. Ahora bien, al hilo de ese cambio, se ha puesto de relieve que el teletrabajo no es una cuestión coyuntural vinculada a la COVID, sino que va a ser una situación estructural. Ya se está planteando en todos los países, incluido América Latina, que también tiene su regulación, por ejemplo, en Argentina, ¿no? O en Estados Unidos, es decir, da igual en el ámbito en el que te muevas, porque el teletrabajo ha aflorado como un instrumento muy potente, no solo para evitar los contagios vinculados a la salud y manteniendo la actividad económica, sino más allá, ¿no? Para cumplir otros objetivos de mejora de la productividad, mejora de la calidad del bienestar social, facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, en fin, un ámbito, un conjunto de finalidades muy amplio. Ahora bien, eso es conocido. Lo que ya no es tan conocido es que en el ámbito del marco español se regula el teletrabajo como un instrumento potente para el desarrollo de los objetivos del desarrollo sostenible y concretamente los vinculados a la sostenibilidad ambiental. Esta es una originalidad que tiene el marco regulador español
que ha comprendido, que ha evidenciado cómo esto ha resultado de informes a partir de la COVID. Se ha descubierto que en este tiempo de confinamiento obligado y de teletrabajo masivo se han reducido extraordinariamente las emisiones de CO2. Es decir, ha habido una mejora de la calidad del aire en los países europeos, concretamente en España, muy notable. Pero más aún, ¿no? Se ha puesto de relieve también que algunas de las medidas higiénicas o de seguridad adoptadas en las empresas y en las familias para afrontar los contagios también han significado una reducción de otro tipo de enfermedades vinculadas al sistema respiratorio, ¿no? Bien, ¿esto qué significa? Esto significa básicamente dos cosas, ¿no? De un lado, que el teletrabajo, además de garantizar la continuidad de las actividades frente a inclemencia de distinto tipo, tanto climatológicas como en este caso pandémicas, tiene una virtud, y es que puede mejorar la calidad del aire. ¿Por qué? Porque reduce la movilidad. Claro, cuando reduces la movilidad, ¿qué pasa? La reducción de la movilidad es importante porque en España, por ejemplo, en otros países europeos también, pero en España, uno de los tipos o de los casos de las fuentes más importantes de accidentes de trabajo son los llamados accidentes in itinere, es decir, los accidentes que se producen en los desplazamientos. Más aún, tiene también un sesgo de género. Esos accidentes in itinere los sufren más las mujeres que los hombres. ¿Por qué? Por la sobrecarga que tienen las mujeres en el trabajo de cuidar, es decir, la presión que tienen de dejar a los niños en el colegio a la hora adecuada, entrar al trabajo sin que haya horario flexible. Por tanto, como ven, el teletrabajo se ha convertido en un instrumento que permite reducir la movilidad, como digo, y eso inmediatamente mejora la calidad del aire. Pero dos, al reducir la movilidad, reduce también los accidentes de trabajo. Esto por un lado, ¿no? Que es una cuestión importante, insisto, porque sin volver a los números, los tienen ustedes en la ponencia escrita, el número, las cifras son muy significativas, ¿no? Por otro lado, ¿no? Por otro lado, claro, alguien puede pensar, bueno, el tema del teletrabajo, la cuestión del teletrabajo, la institución del teletrabajo es solo un instrumento que permite reducir el número de accidentes de trabajo, determinadas enfermedades respiratorias y, por tanto, mejorar en sí la calidad de vida, con lo cual se reduce la presión sobre los sistemas públicos de salud. De esta manera, la organización del trabajo y el marco jurídico laboral contribuye al saneamiento de los sistemas de salud. Bueno, por los datos que les estoy diciendo, sí. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esto no es automático, es decir, los efectos positivos de fórmulas de organización del trabajo basado en la digitalización, como es el trabajo a distancia o el teletrabajo, no genera en sí mismo todas estas virtudes si no se acompaña de una serie de condiciones de desarrollo, ¿no? Que debe estar establecido y pactado en la regulación de la negociación colectiva o en los acuerdos individuales. Y les voy a poner dos casos también, unos en el ámbito de la salud pública y otro en el ámbito de la salud laboral. Y, bueno, por mi parte, pues terminaría y me pondría a disposición del auditorio y de los propios colegas de esta mesa. Bien, decía, hay que fijar condiciones adecuadas. ¿Por qué? Porque si no hay una buena preparación para las personas, para los teletrabajadores, para las teletrabajadoras, ¿qué ha demostrado también? Pues que el teletrabajo fomenta el sedentarismo. Fomenta además determinadas pautas no saludables de consumo, porque claro, al estar muy cerquita de la comida, pues picas continuamente, ¿no? Y normalmente o productos muy calóricos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que potencia la obesidad. Si no hay un ejercicio
y se tienen hábitos no saludables, potencia y desarrolla la obesidad. Ya saben ustedes que en países europeos, ocurre también en Estados Unidos, pero en países europeos, Reino Unido, Francia, España, uno de los grandes problemas y de las cuestiones que más presionan a los sistemas públicos son justamente la obesidad, entre otras cosas porque genera enfermedades cardiovasculares, diabetes, es decir, bueno, no les voy a contar ahora todas estas cosas, pero vean cómo de una cuestión sencilla, es decir, oiga, yo teletrabajo y por tanto reduzco la movilidad y eso ganamos en calidad de aire, menos accidentalidad, por ahí bien, pero si no hay la adecuada preparación, es decir, si no se crean las condiciones adecuadas en el contrato de teletrabajo, en el que en la formación aparezcan este tipo de hábitos saludables para las políticas modernas. Esto, como saben ustedes, es un enfoque de la OIT. La OIT tiene establecido desde el año 96 que las políticas de prevención de riesgos laborales deben incorporar necesariamente políticas de promoción de la salud en el trabajo. Bueno, este enfoque de la OIT, que es más general, en el ámbito del teletrabajo se convierte en determinante, se convierte en fundamental, por esto que les estoy diciendo. Pero hay otros efectos, les decía, esto en el ámbito de la salud pública, ¿no? Una salud que desborda o una cuestión que desborda la salud laboral. Ahora bien, también la salud laboral está cuestionada en el ámbito del teletrabajo. ¿Por qué? Por la sobrecarga psicosocial. Se ha demostrado también, hay ya numerosos estudios en Estados Unidos, en Argentina, en Alemania, Francia, España, la propia OCDE, la Unión Europea, es decir, bueno, tienen ustedes ahí para elegir, hay estudios ya cuantitativos. Se sabe que la persona que teletrabaja tiene el doble de posibilidades que las que no teletrabajan de ampliar su jornada laboral por encima de las 48 horas. Ya saben que en el máximo en la Unión Europea está en 40 horas, ¿no? Y por tanto significa un crecimiento del 20, el 25%, pero más aún, la conectividad permanente, el conectarse a deshoras, ampliar el horario nocturno y levantarse antes, es decir, ampliar también el horario vespertino. ¿Eso qué significa? Pues significa que están creciendo dos tipos de riesgos. Los psicosociales, como le digo, pero además crece otro tipo de riesgos muy importante. Cuando una persona está muchas horas delante de un ordenador sin la adecuada preparación física, sin hacer las pautas debidas, sin hacer pequeños ejercicios que te permitan, ¿no?, el estirar las articulaciones, mover un poco la musculatura, eso que hace que se estén multiplicando los llamados riesgos ergonómicos. Dicho de otra manera, los dolores de espalda, los problemas cervicales, los problemas de la extremidad, es decir, está creciendo. De hecho, insisto, el Colegio de Fisioterapeutas en España, justo 3 o 4 meses después del primer desconfinamiento, luego volvimos con las distintas olas, hicieron un estudio de cuánto había crecido apenas se produjo en el estado de emergencia, el fin del confinamiento obligado en España, pues se multiplicó por 3. Es decir, se han saturado las consultas de fisioterapia. En fin, les podría contar bastante más cosas, pero bueno, creo que con este relato les he puesto de relieve cómo en una institución muy concreta, el teletrabajo, un instrumento de organización del trabajo, nuevas formas de empleo, nuevos instrumentos para facilitar derechos de las personas trabajadoras, conciliación de la vida laboral y familiar, bienestar social, protección, también se convierte en una fuente ambivalente, ¿no? Por un lado, genera nuevas posibilidades para reducir la presión que se ha ido creando en los sistemas públicos de salud y también en los sistemas de salud laboral a consecuencia de la COVID.
pero, como les digo, al tiempo, incluso para la salud pública a través de la mejora de la calidad de aire, pero como les decía, también se están evidenciando una serie de riesgos, una serie de patologías asociadas al teletrabajo intensivo sin las adecuadas condiciones, que hace que por ese otro ámbito se cree esa doble presión en la salud laboral y en los sistemas públicos de salud, como le he dicho, porque determinadas enfermedades, determinadas patologías asociadas a la falta de movilidad se convierten en un factor de presión para los sistemas de salud. ¿Cómo se resuelve eso? Es decir, alguien puede decir, oye, si la reducción de movilidad es buena porque mejora la calidad del aire y reduce los accidentes, pero al mismo tiempo es mala porque perjudica el sedentarismo, la obesidad, ¿qué hacemos? Sencillo, promover efectivamente el teletrabajo, pero con condiciones adecuadas, con condiciones de salud, con condiciones justas, con una regulación, con unas pautas, con una obligación formativas por parte de los trabajadores y a cargo de las empresas, lógicamente, en el marco de obligaciones convencionales y contractuales. Así aparece, en fin, con algunas deficiencias, pero aparece, y creo que es la mayor originalidad o algo novedoso que no aparece en otras legislaciones, de la regulación española del teletrabajo. Bueno, pues muchas gracias y yo quedo a su disposición. Muchas gracias por su intervención, doctor. Y antes de proceder a las preguntas, pues sí quiero hacer, digamos, de los principales aportes que nos deja esta importante ponencia del doctor Cristóbal, como lo son precisamente la necesidad que conlleva a los países a regular todos los temas relacionados con tanto la pandemia como los cambios climáticos, la necesidad que se da para que se empiece a regular sobre estos aspectos. Igualmente, sobre la importancia que crea el teletrabajo debido a esta crisis que nos vemos afrontados y con lo cual pues conlleva a un confinamiento obligatorio, que si bien es cierto, reduce aspectos relacionados con el medio ambiente, en reducir los accidentes de trabajo, en reducir lógicamente la contaminación ambiental, lógicamente va a conllevar a crear otra serie de enfermedades relacionados con este aspecto del teletrabajo, como es las enfermedades que se van presentando en los trabajadores en cuanto al metabolismo, en ver el problema de la obesidad y el estar permanentemente confinado nos va a conllevar a un cambio en el metabolismo que van a generar otras enfermedades e igualmente el doctor menciona algo importantísimo y es a lo que nos estamos viendo abocados la gran mayoría de trabajadores en todos los aspectos, como las personas vinculados bajo un contrato laboral, como las personas independientes, y es el extender la jornada laboral más allá de lo regulado a nivel mundial de las 48 horas, teniendo un retroceso y volviendo casi a los inicios donde se regulaba el derecho al trabajo y es trabajando muchas más horas. Igualmente, el estar frente a un computador por mucho tiempo. Aspectos importantísimos que nos ha hecho el doctor Cristóbal y para lo cual pues tenemos unas preguntas para él. Y la primera pregunta, doctor, es ¿quiénes deberían ser los encargados de regular las implicaciones ambientales versus el trabajador? ¿Considera usted que debe ser el gobierno o debe haber un ente especializado en tener nuevas regulaciones que impliquen tanto la parte ambiental como la parte de los derechos de los trabajadores? Muy bien, muchas gracias, muy amable. Bueno, muy interesante la pregunta. Está afrontada en el decreto ley, si tiene curiosidad, en el decreto ley 2820 de 22 de septiembre en España, se esboza, no se detalla, pero se esboza. Tiene que estar repartido en las tres fuentes de las relaciones laborales típicas. Tiene que haber una regulación legal porque si no los empresarios y los sindicatos no lo van a hacer creíble. Esto es lo que hace la legislación española. Sitúa el fundamento de la regulación del teletrabajo
junto a esta necesidad, ¿no?, de nuevos modelos organizativos y de transformación digital, por supuesto, en un segundo pilar, y es en la línea de los objetivos del desarrollo sostenible. Por tanto, entiendo que la ley debe promover, debe pegar un impulso, ¿para qué? Para que empresarios y sindicatos, empresarios y trabajadores sean conscientes de que este es un tema que les atañe, que no es ajeno a la relación laboral. Primer punto. Una vez que la ley no tiene que detallar, como no hace la ley, no tiene que detallar, la ley no es la que tiene que detallar todas estas regulaciones, tiene que crear el marco general que haga que sea obligatorio asumirlo. Segundo paso, en ese segundo paso tienen que intervenir los convenios colectivos, es decir, la gobernanza colectiva, el problema ambiental, igual que la transformación digital, porque van de la mano ambas. De hecho, en Europa el modelo que se propone es una recuperación, un modelo verde, digital e inclusivo. Esta es la propuesta que se hace. La salida a toda esta crisis debe ser verde, es decir, ecológica, debe ser digital, potencia de innovación tecnológica, y 3, debe ser inclusiva, es decir, debe no dejar atrás a ninguna persona, ¿no? Este es el modelo, en fin, muy bonito en palabras, luego es más difícil articularlo. Pero eso, ¿cómo se lleva a la práctica? Tiene que implicar al conjunto de la sociedad, y en el ámbito de las relaciones laborales entendemos que los convenios colectivos, de hecho así lo dice el Decreto Ley 2820 español, los convenios colectivos deben luego establecer los criterios que permitan establecer las políticas de formación profesional en esta materia, por ejemplo, los gastos. En tercer lugar, la formación en materia, por ejemplo, ergonómica, las pautas de hábitos saludables. Como digo, esto no es un invento mío, lo dice la OIT, desde 1996, además, seguramente ustedes conocerán el llamado programa SOLVE. El programa SOLVE es el programa de la OIT para integrar la política de promoción de la salud dentro de la seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, ya existe anclaje institucional de la OIT. Es verdad que no es obligatorio, son pautas de recomendación, no es un convenio de la OIT, ¿vale? Pero es una pauta muy desarrollada con una enorme autoridad. Y en tercer lugar, y para terminar mi respuesta, es importante también que los contratos individuales, en España el sistema de regulación del teletrabajo es triple. La ley genera un marco general, manda a la negociación colectiva que establezca luego pautas más concretas para terminar luego cerrando esa regulación en los acuerdos individuales. Recuerden que el teletrabajo tiene que ser voluntario. El teletrabajo de pandemia no es teletrabajo, es obligación, y por eso ha sido obligatorio en la mayor parte de los países. El teletrabajo como forma de empleo es voluntaria. Por tanto, para llegar a ello tiene que haber finalmente un acuerdo individual entre empresario y trabajador. En esos acuerdos, el artículo 7 de nuestra ley, pero da igual, ¿no? Nuestra ley o nuestra norma legal establece una serie de pautas en las que entrarían este tipo de cuestiones. Cómo se afrontan los costes, quién tiene que dar la formación, quién hace la evaluación de riesgos, quién establece, por tanto, la política de promoción de la salud. Todo eso está regulado, una parte en la ley, una parte en el convenio, y luego tiene que estar concretado en el acuerdo, ¿no? Por tanto, tiene que ser un reparto adecuado de las tres grandes fuentes del derecho del trabajo. Para los laboralistas esto es una cuestión conocida, ¿no? Porque es implicar espacios de fuentes que ya conocen. Gracias, doctor. En su ponencia ha mencionado usted un aspecto muy importante, y es el riesgo psicosocial, discúlpeme, y todo lo que conlleva las posturas que nos van a llevar, lógicamente, a unas enfermedades que se van a venir posteriormente. Entonces, hay una pregunta aquí muy importante, y es cómo igualmente poder concientizar al trabajador que este nuevo cambio que nos ha llevado esta pandemia, debe haber un autocuidado. ¿Cómo poder concientizar a ese trabajador, por ejemplo, de realizar pausas activas, de detenerse? ¿Y cómo podría la empresa también poder controlar que su trabajador no se vaya a enfermar debido a la falta de autocuidado de ese trabajador? Y también si debe existir dentro de la regulación de los países algo que nos conlleve a realizar este aspecto.
Muy bien, sí, muchas gracias. Bueno, también gracias por la pregunta. Bueno, por supuesto, muy sugerente y sí que tiene un tratamiento específico, ¿eh? Yo digo los artículos para que lo vean por si alguien tiene interés, pero bueno, esto está expresamente regulado en el artículo 16 del Real Decreto Ley 2820. Es un tema muy importante y muy bien matizado. Efectivamente, aquí uno de los problemas que puede haber es cómo controlar. La obligación de prevenir los riesgos psicosociales la establece la ley española a cargo del empresario, ¿vale? Esto no es dudoso. La obligación de prevenir los riesgos psicosociales, igual que los riesgos ergonómicos, lo dice expresamente, ¿eh? Esto no es, lo dice expresamente, es una obligación, por tanto, legal expresamente establecida. Por cierto, lo mismo que la desconexión digital. El derecho a la desconexión digital está establecido en una norma de protección de datos y el decreto ley de relaciones de trabajo vuelve a reconocer para las personas teletrabajadoras la desconexión digital, ¿no? Por tanto, este es un mecanismo muy potente porque prohíbe y es un derecho fundamental, ¿no? Estamos hablando de máximo rango, no estamos hablando de derechos básicos, estamos hablando de derechos fundamentales, por tanto, de máximo rango, ¿no? Bien, como decía, esos derechos que son reconocidos en la propia norma deben estar garantizados por el empresario. Es una obligación legal específica. Ahora bien, como bien se sugería y como acertadamente se sugería en la pregunta, la clave no está en la obligación, que es legal, que está escrita letra sobre letra y sobre eso no hay duda. El problema es cómo se garantiza el cumplimiento. Porque claro, como bien sabemos, si es el teletrabajo domiciliario, existe inviolabilidad del domicilio. Y aquí es donde, en efecto, aparecen algunos de los límites y de los problemas, ¿no? Porque en la ley española, en ese artículo 16 que he dicho, que reconoce los derechos, al mismo tiempo establece que deberá haber una autoevaluación y que además deben autorizar, es decir, los trabajadores deben autorizar la presencia de los servicios de prevención para verificar que efectivamente se cumplen las pautas de altura, luminosidad, calidad de ambiente, ¿no? Bien, claro, este es un problema porque ¿y si los trabajadores no dan la autorización? Porque es un derecho fundamental también. Bien, claro, aquí se plantean problemas, lógicamente, ¿no? Yo he dicho que esta es la pauta, no he dicho que sea fácil, ¿no? He dicho, claro, esto es lo que el marco legal establece. Bien, la ley en cualquier caso dice, pero recuérdese que los convenios de la OIT ya también ponen de relieve esto, ¿no? Si cuando ustedes recuerdan el artículo 16 del convenio 155 de la OIT, que es justamente en materia de seguridad y salud en el trabajo, ya dice que el empresario puede estar obligado hasta donde tenga el control. Donde no tenga el control, donde no pueda entrar, es obvio que no podrá obligársele, ¿no? Y entonces, en efecto, se genera aquí una tensión muy interesante porque están en juego dos derechos fundamentales. Pero una idea sí que debe quedar clara, ¿eh? Las obligaciones preventivas deben ser iguales para los trabajadores físicos que los teletrabajadores. Esto lo garantiza la Unión Europea, lo garantiza un acuerdo comunitario, lo garantizan nuestras leyes. No puede ser que las personas teletrabajadoras tengan un nivel de protección más reducido. Lógicamente, hay determinadas dificultades porque, claro, es el domicilio, ¿no? Y, por tanto, pues esta es una cuestión que habrá que ir resolviendo caso a caso. De hecho, se habilita también la negociación colectiva para que establezca estos marcos. Gracias, doctor. Voy a unir acá dos preguntas porque igualmente me parecen supremamente importantes. Y si bien es cierto, la figura de teletrabajo ha existido, se ha regulado de mucho tiempo atrás. Igual los organismos internacionales también han regulado al respecto. Pero dado la crisis que tenemos actualmente, pues se hizo más necesario y esto conllevó a que esta figura de teletrabajo se desarrolle totalmente. En algunos países no estaba implementado teniendo en cuenta los aspectos que han venido cambiando y se lleva la figura de, por ejemplo, en mi país, no sé, en México, en España, trabajo en casa, pero el trabajo en casa no está regulado. Está regulado algunos aspectos del teletrabajo. Entonces, las dos preguntas que hacen acá que me parece es muy importante
que lógicamente es una responsabilidad del gobierno a través de las políticas del legislativo, en lo que está regulado, y lógicamente de las empresas. Entonces, esa responsabilidad en cabeza de quién exactamente se debe hacer. La primera, que la podemos unir con la siguiente pregunta que está acá: ¿cómo podrían igualmente mitigarse esos riesgos ergonómicos generados por esta implementación o del teletrabajo o del trabajo en casa? Bueno, sí, bien, bueno, gracias por la pregunta. Vamos a ver. Porque muy sugerente, muy interesante esta primera comparación. Vamos a ver, en España el Estatuto de los Trabajadores regulaba el trabajo a domicilio desde el año 80. Es decir, efectivamente, como bien se decía por parte de la doctora, esto es muy antiguo. Ahora bien, hay que tener cuidado con esto, porque cuando hablamos del teletrabajo, hablamos de una forma efectivamente de trabajo en domicilio intensiva en nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, añadimos un factor de novedad muy potente y muy significativo para este tipo de riesgos, ¿no? No es, claro que el trabajo en casa, de hecho el trabajo en casa se conoce porque es hasta preindustrial. Todo el mundo sabe que antes de la revolución industrial los talleres eran a través normalmente de mujeres sin dar de alta y tal que trabajaban. Es decir, el trabajo a domicilio es preindustrial, ¿no? Y por tanto es muy antiguo. Y existen regulaciones gremiales, en fin, esto lo conocen todos ustedes, como bien se ha sugerido. Ahora bien, eso es cierto, y en España, y en Europa, y en América Latina. Ahora bien, como decía, me gustaría poner de relieve este elemento que es la verdadera novedad y la que genera, porque claro, estar en casa significaba estar desconectado. El empresario tenía que ir, es decir, aquí hay un problema importante que cambia radicalmente y es que tú estás en casa, pero estás súper conectado. Puedes estar conectado incluso más que cuando estás en el propio centro de trabajo. Esto significa una conectividad permanente. Vuelvo y digo por la pregunta porque creo que enlaza bien con lo que antes decía de un tema importante, aunque claro ha tenido desarrollo muy distinto, la desconexión digital. La desconexión digital tiene que estar garantizada con el empresario, es decir, de hecho hay varias sentencias muy recientes en España, pero bueno, por no cansarle a ustedes, si tienen interés, pues luego en el correo alguien me puede preguntar, hay algunas referencias en la ponencia, hay sentencias muy interesantes que dicen, oiga, el empresario tiene que poner pautas. Si yo acepto el teletrabajo y no pongo pautas de jornada, de hábitos, de efectivamente posiciones para evitar los riesgos ergonómicos, la carga de acreditar que no tiene nada que ver esos riesgos con el empresario es del empresario. Porque claro, el empresario si marca las pautas y el trabajador no las cumple, el empresario podría eximirse de esa responsabilidad. Ahora bien, previamente tiene que haber unas pautas por parte de la empresa, unilaterales o bien a través del convenio colectivo o establecidas en el contrato, como antes decía, para que eso sea así. ¿Por qué? Porque es que la tecnología es muy invasiva. Es justamente el ordenador, por ejemplo, la fatiga visual. Que esto es un nuevo riesgo que está apareciendo, los problemas de los ojos cuando uno está... Claro que esto es una cuestión que hasta ahora, bueno, no se habría planteado, sí, con las pantallas de visualización, pero como no era tan intensivo, claro, yo puedo estar en casa y no tengo ninguna fatiga visual si estoy haciendo otras cosas, otras actividades, pero si tengo que estar delante de la pantalla o con mi dispositivo, mi celular, entonces ya no soy tan libre, ya no estoy en casa. Ya lo que he hecho es traerme la oficina a mi casa, que son cosas distintas. En la época del trabajo a domicilio, el domicilio se convertía en el centro de trabajo y la persona mantenía el control. Pero con las nuevas tecnologías lo que hacemos es portar, llevarnos en nuestro bolsillo, poner en casa toda la oficina. Claro, todos esos riesgos son los mismos o parecidos, pero si se reducen los mecanismos de blindaje, los mecanismos de protección, porque el empresario se exonera, entonces estaremos haciendo una desprotección y como bien sugerías tú misma antes, en vez de avanzar, lo que haremos es
ir hacia atrás. Volveremos efectivamente a la época preindustrial, donde con todas las cargas de las nuevas tecnologías, pero sin los blindajes de las protecciones clásicas. Eso no puede ser. De ahí las cláusulas en estos marcos legales que garantizan que las personas teletrabajadoras como mínimo tendrán que tener una protección equivalente a la de los que trabajan en los centros físicos. Doctor, muchas gracias por todas las aclaraciones excelentes, pero sí me gustaría, antes de darle paso al siguiente conferencista, que por favor nos aclare acá una duda que creo que tenemos muchísimo. Y es claro de esa extensión de jornada de trabajo que usted muy claramente nos ha dicho, del derecho a la desconexión. Igualmente hay regulación en cada uno de los países, en cada uno de los que estamos en este momento desconectados respecto a la jornada extralaboral que conlleva a unas horas extras. Entonces, a raíz de este trabajo, de la modalidad de teletrabajo, trabajo en casa, de todo lo que ha conllevado la pandemia, doctor, ¿cómo podríamos, digamos, establecer unas reglas claras a través de un aspecto normativo, digámoslo, para reconocimiento de esas horas extras frente a esa jornada que estamos extendiendo, que nos estamos viendo obligados y que muchos trabajadores guardan silencio debido al temor de la pérdida del trabajo? En este momento, el conservar el empleo creo que es una de las prioridades de todos los trabajadores. Y hay de cierta manera, digamos, se aprovechan algunas empresas de este aspecto, extendiendo la jornada de trabajo más allá y no pagando horas extras. Entonces, ¿cómo podríamos regular todo este aspecto para lograr que se reconozca como trabajo extra el que nos vemos obligados a extender nuestra jornada de trabajo? Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, muy interesante también, como todas las que me vienes formulando. Yo voy a distinguir brevemente dos niveles, ¿eh? El nivel normativo, el que va, y el nivel real, ¿no? Que lo has manejado los dos, ¿no? El nivel normativo y el nivel real. Nivel normativo, ¿no? Eso está previsto, de hecho, en el marco comunitario y concretado muy recientemente en España está previsto con dos instrumentos. Hay dos instrumentos específicos para esto que tú dices. Primero, el registro horario. En España, desde el 2019, no es muy antiguo, es desde el 2019 y por imposición comunitaria con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Porque el Tribunal Supremo Español venía diciendo que no había obligación. Frente al Tribunal Supremo Español que decía que no había obligación de llevar un registro de la jornada, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entendió que sí era obligatorio. Y entonces en España, en el artículo 34 del Estatuto, se incluyó. Por tanto, registrar. Primera, vale, tenemos que registrar. Hoy en día es facilísimo, perdón, tampoco tanto entusiasmo. Es fácil con las nuevas tecnologías. Hoy es fácil, y más en el teletrabajo, controlar cuánto tiempo de acceso se tiene, cuáles son las pausas que se realizan. Hoy con los dispositivos informáticos es relativamente fácil y barato. Fácil y barato. Por tanto, obligación de registro horario. En España desde el 2019, en Portugal un poquito antes. Segundo elemento, lo que se llaman las políticas de uso razonables de las nuevas tecnologías. No me lo invento yo, lo dice la ley española, no es que me lo haya inventado yo. Políticas de uso razonable de las nuevas tecnologías. Los empresarios que tengan teletrabajadores y teletrabajadoras están obligados a realizar una política específica, por tanto un documento bien unilateral, bien pactado, previa audiencia siempre de los representantes legales de los trabajadores, tienen que establecer esa política que tú me estás diciendo. Bien, ese es el plano normativo, por tanto sí que existen instrumentos y están especificados en nuestras leyes. Ahora bien, te decía, el plano real. Y me podéis preguntar, oye Cristóbal, ¿y esto se cumple? Bueno, ahí ya, claro, ahí las dificultades son mayores. En la inspección de trabajo, como bien sabemos, tenemos ahí un instrumento que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, en España funciona razonablemente, son poquitos para el número de empresas, pero funciona razonablemente, se levantan muchas actas, es decir, es obligatorio y se exige. Solo que es verdad, y por lo que tú comentabas, que el miedo al perder el empleo, esto fue antes
durante y mañana, ¿no? Ese miedo efectivamente va a existir en los trabajadores, por eso decía el realismo. Ahora bien, hay que descargar esa responsabilidad de los trabajadores y cargarla en los empresarios, establecer un instrumento de autotutela a través del convenio colectivo y una garantía institucional para velar por ese cumplimiento, como son las inspecciones de trabajo y seguridad social, ¿no? Es decir, son las recetas clásicas para garantizar los nuevos derechos garantizados por viejos instrumentos, ¿no? Pero yo creo que, bueno, funciona razonablemente, ¿no? Que como bien apuntas, pues probablemente se necesita una mayor concienciación, ¿no? Social e institucional de este tipo de situaciones nuevas con el teletrabajo que parece el trabajo a domicilio, pero que no es el trabajo a domicilio preindustrial, ¿no? O antiguo. Sí. Doctor, muchas gracias. Nos quedaríamos con usted hablando todo el día de este aspecto tan importante, pero el tiempo es oro. Le agradecemos inmensamente el traer estos aportes y que sabemos que a todos nos van a alimentar mucho en el conocimiento de cómo se está regulando nuevamente este aspecto. Muchísimas gracias, doctor Cristóbal, y siempre bienvenido a casa para que pueda volvernos a acompañar nuevamente. Muchas gracias, doctor. No, gracias a vosotros, porque como siempre es un placer. Me quedaré un ratito más, ¿vale? Hasta las 4 que tengo clase, pido disculpas, pero bueno, es que estoy teletrabajando también. Tengo clases ahora porque no son presenciales, en España ya no son presenciales y por tanto cambiaré de ubicación un poquito e iré con el alumnado, pero en tanto estaré un rato más con todos vosotros. Muchas gracias. Gracias, doctor. Le damos pie entonces al doctor Oscar Javier Apáez, representante en este Congreso de México. Su ponencia se titula Medidas locales para enfrentar una pandemia global, caso del estado de Morelos en México. El doctor es doctor en Derecho y Globalización del Instituto Max del Derecho Social de Múnich, Alemania, maestro y licenciado en Derecho. Actualmente es investigador y jefe de procesos académicos del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad La Salle de México. También es líder responsable del Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación, Estudios sobre la Justicia Social, Pobreza y Desigualdad. Es egresado de la Universidad de La Salle, México. Su especialidad es en Derecho Social, miembro del Colegio de Profesores del Derecho al Trabajo de la UNAM, académico de número de la Academia Mexicana y Derecho de la Seguridad Social, miembro honorífico del panel disciplinario del Comité Nacional, profesor catedrático de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, docente investigador, coautor de diferentes obras. Doctor, le damos la bienvenida y el panel es suyo. Muchas gracias. No sé si ya se pudiera ver la presentación. Sí, doctor, lo estamos observando. Muchas gracias. Pues primero que nada agradecer a la doctora Marta Elisa Monsalve por la invitación. Desde luego que es un placer estar colaborando para poder compartir conocimientos en este importante congreso que estamos celebrando. Y desde luego a los organizadores también agradezco mucho por todo lo que han hecho para que podamos estar aquí transmitiendo. Y el tema que traigo a esta mesa de debate son pues las medidas que un pequeño estado allá en México está tomando y que se encuentran ligadas a esta pandemia global y que, bueno, como lo veremos en las reflexiones finales, pues no están ajenas a estos problemas que trae la globalización y que probablemente compartimos en los distintos países de Iberoamérica y posiblemente del mundo, sobre todo a aquellos países denominados subdesarrollados. En ese sentido, pues, para poder dar un poco de contexto a la ponencia, en México el derecho a la salud se encuentra contemplado en el artículo 4 constitucional. El artículo 4 establece las bases para la protección social del derecho a la salud, la seguridad social, específicamente en el tema de la mesa. Y bueno, el derecho a la salud se garantiza a través de un sistema nacional, pues tiene hospitales diseminados a lo largo de la República Mexicana para poder atender a la población que no cuenta con seguridad social.
Además, a nivel local se cuenta con hospitales estatales que los propios gobiernos de las entidades federativas instalan, como pueden ser tradicionalmente hospitales del niño, hospital de la mujer, que en su mayoría son hospitales especializados. Y bueno, la seguridad social, que está ligada a una relación laboral. Con la existencia de una relación laboral, pues uno podría acceder al Seguro Social, y en este caso, pues la institución insignia en México es el Instituto Mexicano de Seguro Social para los trabajadores de la iniciativa privada, y también tenemos un Instituto de Seguridad Social para los trabajadores del Estado, y un tercer instituto para las fuerzas militares, que es el ISFAM, Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Esto es a nivel federal lo que rige para toda la estructura de la protección social, y en específico la protección a la salud. Y el estado de Morelos es un estado que se encuentra justo en el centro de la República Mexicana, colinda con la Ciudad de México, su cercanía es muy evidente. Estamos debajo de la Ciudad de México, formamos con algunos otros estados lo que es llamado la megalópolis, porque pues la movilidad del estado hacia la Ciudad de México diariamente es muy importante, y esto genera problemas compartidos, entre ellos y el más importante, pues la contaminación, ¿no? Entonces, nuestras autoridades administrativas ambientales han denominado megalópolis a un círculo que rodea a la Ciudad de México, y nosotros quedamos dentro de ese círculo, y en la densidad poblacional, debido a esta cercanía con la Ciudad de México, como en todas las áreas urbanas y metropolitanas, resulta más barato vivir en un estado colindante de la ciudad más importante, y bueno, hay que viajar diario, se hace unos 40 minutos aproximadamente en coche en llegar a la Ciudad de México, y esto provoca pues que el estado de Morelos tenga aproximadamente 390 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Las principales ciudades de este estado es Cuernavaca, que es una ciudad capital, que es la residencia de los poderes estatales, pero también es una zona importante que cuenta con un área metropolitana, con diversos municipios que lo integran, ¿no? Los municipios son la división minúscula del gobierno local, de las entidades federativas, y bueno, hay 5 municipios que rodean Cuernavaca. Y también hay 2 zonas muy importantes en el estado, que es la zona oriente, que tiene como cabecera a la ciudad de Cuautla, porque es la ciudad que concentra el mayor número de actividad económica, y en el sur, la ciudad de Jojutla. En México, la estrategia federal para atender la emergencia sanitaria se basó en la toma de acciones progresivas en atención a los reportes de contagios, y en ese sentido el gobierno de la República instaló a través de la Secretaría de Salud un semáforo de actividades para poder llevar a cabo pues las labores esenciales, no esenciales, y en teoría, conforme fueran disminuyendo los contagios, los semáforos iban cambiando, ¿no? Actualmente, el día de ayer inauguramos el semáforo naranja en la Ciudad de México y también en el estado de Morelos, porque nos encontrábamos en el semáforo rojo, es decir, la paralización total de las actividades no esenciales. El gobierno de Morelos tiene una característica actual muy sui generis, ya que se encuentra dirigido por un exfutbolista que ganó las elecciones y que, bueno, se pensaba que no iba a tener las habilidades para que reflexionaremos sobre esto, pero también tiene un poder legislativo que cuenta con 20 diputados y un poder ejecutivo con 18 magistrados. De acuerdo a la Constitución local, se establece que el gobernador debe de expedir en caso de emergencia todas las medidas necesarias para la buena marcha de la administración estatal. Él debe de conducir el desarrollo económico, pero también debe de instrumentar, ejecutar, controlar y evaluar todos los planes para contener cualquier situación que se presente en el desarrollo de su gobierno. De manera específica, el artículo 40 de esta Constitución le concede al Ejecutivo, es decir, al gobernador del Estado, las facultades extraordinarias para que, en caso de un grave peligro o trastorno grave, como lo es una pandemia, pues tome las medidas que estime pertinentes, calificadas por su Congreso local, pero esto solamente se puede hacer por un tiempo limitado, ¿sí? Precisándose qué es lo que se va a otorgar como facultades extraordinarias. La ley orgánica de la administración pública de este pequeño estado establece que este gobernador también contará para poder llevar a cabo su gobierno con una combinación
Comisión Estatal de Seguridad y las secretarías y consejerías jurídicas que integran algo que se llama la central. Se puede delegar, ¿sí? El gobernador puede conceder o puede transmitir sus facultades para unidades administrativas, unidades de apoyo técnico, unidades de coordinación, etcétera, siempre y cuando estén concedidas por la Constitución expresamente, que puede delegarlas, ¿no? Y bueno, ¿cómo ha enfrentado la pandemia o cómo se puede enfrentar la pandemia en un pequeño estado de acuerdo a la normatividad interna? Bueno, la Ley Orgánica de la Administración Pública establece, además de estas facultades, para enfrentar una emergencia sanitaria en las secretarías de gobierno, de salud y de administración. ¿Por qué la Secretaría de Gobierno? Bueno, pues porque a través de la Secretaría de Gobierno publicará todas las medidas administrativas y de salud para poder contener los efectos de una pandemia, con la Secretaría de Salud local para poder medir la capacidad hospitalaria, la capacidad de atención. En el caso específico de Morelos, pues la capacidad de adoptar las medidas dictadas en materia federal y llevarlas a los poblados y a la ciudadanía del estado de Morelos. Y por último, la Secretaría de Administración, pues para prever los recursos y el financiamiento para enfrentar esta pandemia, ¿no? En ese sentido, el gobernador Cuauhtémoc Blanco cuenta con un gabinete estatal que dentro de este gabinete hay una Secretaría de Salud que tiene las facultades para conducir la política y los programas y planes del sistema nacional y estatal de salud, además de que esta autoridad ejerce sus facultades como autoridad sanitaria dentro del Estado. Y la protección específica de la salud la va a llevar esta secretaría en coadyuvancia con lo que se denomina el Sistema Estatal de Salud. Este Sistema Estatal de Salud está conformado por esta secretaría, pero a su vez por los sistemas municipales de salud, es decir, en cada uno de los municipios que conforman este estado se cuenta a su vez con pequeñas unidades de salud que forman parte de un sistema local que trata de proteger la salud de los ciudadanos morelenses. Y además de esto, bueno, hay un consejo estatal, que este consejo toma las decisiones de política pública de salud, coadyuvado con los consejos municipales, es decir, son actividades colegiadas que tratan de hacer frente a cualquier situación, en este caso específico, la pandemia, ¿no? Y aquí resalta algo muy importante, porque antes de la pandemia, en el estado de Morelos, se había implementado algo denominado como régimen estatal de protección social, plan de protección no solo de la salud, sino también nutrición y algunos otros riesgos de vida que pueden presentarse a los ciudadanos, que en su ley orgánica estableció que tenía como objetivo garantizar toda la protección de salud a través del financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de servicios de salud, ¿no? Esto antes de la pandemia, y vino a inaugurarse ya con la pandemia este sistema o régimen estatal de protección social, que pues es importante porque agrega cuestiones de seguridad social, algo que tradicionalmente en México solamente es la atención a la salud, como la atención en el momento en que ocurre el riesgo y no a la prevención ni la rehabilitación. Entonces, la Constitución además prevé, y esto es algo muy importante en sociedades tan complejas como la del Estado de Morelos, que la protección civil, las autoridades de protección civil coadyuven para la mitigación de cualquier emergencia de tipo sanitario, que el sistema de protección social o el sistema de protección de la salud cuenta con consejos municipales distribuidos en cada uno de los municipios, su propia ley y además facultades para poder coadyuvar en la pandemia. Y esto nos lleva pues a la parte pues ya importante. ¿Qué hicimos o qué hicieron en el estado de Morelos? ¿No? El Poder Ejecutivo de manera específica emitió un acuerdo en el
cual, para efectos de mitigar la pandemia, se adhiere al programa de suspensión de actividades del gobierno federal, es decir, a la estrategia de los semáforos, y a partir del 24 de marzo del año 2020 se suspenden de manera total todas las actividades no esenciales y se determinan a su vez las labores esenciales. Desafortunadamente, para el gremio de... ¿Perdón? Doctor, le queda un minuto. Ok, desafortunadamente para el gremio laboral, pues estas medidas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos no contemplaron el funcionamiento, perdón, no contemplaron la continuación del funcionamiento de las juntas locales de conciliación y arbitraje, que son los tribunales laborales, y también, bueno, se emitieron estas medidas de sana distancia y el uso de cubrebocas, ¿no? Voy a pasar más rápido. Emitió un acuerdo parlamentario para actuar de manera virtual y el Poder Judicial suspendió de acuerdo al semáforo rojo, pero posteriormente tuvo un acuerdo en el cual permitió reingresar o regresar al trabajo con un 30% del aforo, ya que consideraban que las actividades jurisdiccionales son importantísimas. Y de conciliación, la protección de los trabajadores se mantuvo en suspensión y en un momento reanudaron con un 30% de su capacidad, después volvieron a suspender, se utilizaron medios electrónicos solo para llevar atención de conflictos laborales de manera inmediata y los procesos quedaron suspendidos. La Procuraduría de Defensa del Trabajador siguió en estatal de los derechos humanos para proteger cualquier violación de trabajadores o de salud a sus derechos. Hubo medidas sociales adoptadas de facto, algunas poblaciones turísticas cerraron la entrada de manera unilateral, organizaron brigadas de sanitización con la protección civil. Los encargados de protección civil anduvieron regando espacios públicos para que las personas no estuvieran ahí, y un anuncio muy polémico de que solo los estratégicos, y en el sur, en Cojutla, se utilizaron drones para la vigilancia de la movilidad. Y esto pues nos lleva a la parte final de esta ponencia respecto a las reflexiones de la pandemia. No se pudo contener los efectos. Morelos entró en semáforo rojo y estuvo al borde del colapso del sistema de salud por las cuestiones que compartimos en muchos de los países y de las localidades. Primero, la informalidad. La gente tenía que salir a trabajar para poder comer. Y esto en el marco de la informalidad, es decir, un comercio informal, sin patrones, sin aseguramiento ante seguros sociales, que también, bueno, nos lleva al siguiente problema, que es la falta de aseguramiento. No tenemos a la mayoría de la población en instituciones de seguridad social, simplemente recurren a la protección de la salud de este Sistema Nacional de Salud a través de hospitales generales. Tampoco una cultura laboral, porque los trabajadores incluso vieron como una bendición el contar con su trabajo, a pesar de que algunos patrones recortaron salarios a la mitad, claramente hacer teletrabajo, porque no era algo parte de sus funciones, los obligaron a adaptar sus entornos, sus casas. Desde luego subieron las facturas de luz, subieron las facturas de gas. Fue evidente la falta de infraestructura hospitalaria que hay en el país y la falta de acceso a medios electrónicos y de tecnología, porque aunque se había establecido que se iba a hacer teletrabajo, pues no tenían computadoras suficientes para ellos, para sus hijos y para las personas que estaban en sus hogares, que también tenían que cumplir con sus trabajos o con su teletrabajo, incluso por la privacidad. Comenzamos a reflexionar sobre que no tenemos casas diseñadas para poder tener espacios de teletrabajo, y también lo último y más, como el gobierno local, debido a las estrategias tomadas, pues la fortaleza y la importancia de las instituciones
que ya estaban previstas en la Constitución, independientemente del actor político que llegara, y que para el caso específico fueron y han sido una fortaleza para evitar que la pandemia desborde más de lo previsto. Esto sería, pues... Doctor, muchísimas gracias por su ponencia, muy interesante. Por el tiempo que nos aboca, yo quiero resumir pues varias preguntas en una sola. Es lógica que esta pandemia nos cogió desprevenidos, que se tuvo que regular muchos aspectos, que en el caso de Morelos tuvo que establecer una normatividad. Entonces, la pregunta es, doctor, ¿cómo podemos ir abocado el Estado de Morelos a implementar, como la de otros demás municipios, en los aspectos que usted acaba de mencionar, como la tecnología, como el no tener previsto esto y que la seguridad social pudiese cubrir todo este riesgo en el trabajo informal? ¿Cómo poder integrar toda esta normatividad que ha tenido cada uno de los municipios para llevarlo también a futuro, que se siga aplicando? Porque de todo esto pues quedan muchos aspectos importantes que van a continuarse aplicando a futuro y que nos llevan a un cambio. Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que la pandemia precisamente nos ha hecho reflexionar sobre la rigidez del derecho y las necesidades de que esta rigidez, pues en situaciones como esta, pues tengan que ser disueltas, ¿no? Lo vivimos apenas en México con las vacunas, ¿no? Habíamos comprado lotes de vacunas, pero la Unión Europea emite una legislación que dice que no pueden salir las vacunas hasta que a nivel global, pues también pasó a nivel local. La flexibilidad del derecho, pues todavía no es tan adecuada para poder responder a eventos, y las localidades tomaron situaciones de por ejemplo, Tepoztlán, que es un lugar turístico por excelencia, fue y cerró sus entradas de manera unilateral. Entonces, sí es necesario establecer canales entre los cuales las decisiones de los gobiernos ejercen flexibilidad en la atención a situaciones que rebasan las realidades y ponen en riesgo la estabilidad, ¿no? Creo que la OMS ha estado batallando mucho también a nivel internacional con ello, porque es complicado hacer una declaratoria de pandemia y que todos los países adopten medidas pertinentes, ¿no? Y llega a las poblaciones porque la globalidad nos ha estandarizado. Entonces creo yo que es importante establecer canal activo, el poder legislativo de las localidades, pues permitan que las propias entidades minúsculas como son los municipios en sus administraciones puedan entrar, pero que les permitan resolver sus realidades, ¿no? Las zonas económicas del oriente del estado de Morelos son mayoritariamente informales, y es la zona económica más activa del estado, pero la industrialización es muy poca y la formalidad pues también es mínima. Entonces, es yo creo la respuesta que tendremos que dar, uno de los grandes retos de la seguridad social y del derecho del trabajo en este siglo, cómo aminorar los efectos de la informalidad. Doctor, ¿no? Muchísimas gracias por compartir su ponencia, muy interesante, que igualmente nos dejan un gran aprendizaje de poder conocer un poco más de su país. Muchas gracias. Y damos finalidad a esta mesa de trabajo. Doctora Amparo, perdón que le interrumpa. Hay una serie de preguntitas ahí yo creo que todavía nos da tiempo. Sí, Solo tan amable de hacérsela al doctor Javier, al doctor Oscar, que si me permite, doctor, para ahondar, nos preguntan aquí en YouTube, si usted tiene, perdón que me interrumpa, la doctora Amparo no tiene acceso a la plataforma, y aquí en YouTube nos preguntan, ¿qué opinión le merece usted el reconocimiento del riesgo de trabajo y sobre todo el otorgamiento de las pensiones por parte del Seguro Social a los familiares de las personas que han fallecido por COVID? Muchas gracias. Bueno, creo yo que esto fue materia de discusión al principio de la pandemia. Nadie estaba contemplando de manera real que durara tanto,
¿no? De manera equivocada, y pues llegó una declaratoria y alguna normatividad por parte del Seguro Social para poder contemplar como riesgo de trabajo el contagio. Desde luego se tomaron algunas medidas, pero esto solo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y esto es importante porque, pues, merece la opinión de que estuvo de manera correcta en atención a que, como incluso lo señaló nuestro ponente anterior, en itinere, pues era el mayor riesgo de contagio de los trabajadores en cualquier entidad de la República Mexicana, incluso en el estado de Morelos, ya por cuestión de tiempo no lo vimos, una de las disposiciones del Ejecutivo fue el encrudecer o el enforzar las medidas de salubridad en el transporte público, porque estaban viendo, detectando que era donde había un mayor número de contagios, y es evidente que en la teoría de los riesgos de trabajo, pues si la enfermedad tiene origen o motivo en el trabajo, de acuerdo a la legislación mexicana, pues debe de hacerse cargo el patrón de pagar y solventar los gastos. Desde luego, pero solo en la reglamentación del Seguro Social se prevé la pensión por el fallecimiento de un trabajador que contrae COVID, y esto pues no se extiende de manera universal a las personas que solamente tienen acceso al sistema de protección de la salud. Entonces, por eso decía yo, una de las reflexiones finales es que aunque los seguros sociales tomen medidas que son adecuadas a sus fines, como la protección del riesgo de la muerte y la protección de un riesgo de trabajo con cargo al patrón, pues en el sector de la protección de la salud, como no hay cotización del trabajador, perdón, no hay cotización del ciudadano que puede ser trabajador informal, pues no existe esta cotización. Creo yo que deberíamos de avanzar a la protección universal de la seguridad social, pero pues la realidad de nuestras sociedades, los problemas de financiamiento son todavía cuestiones que nos hacen reflexionar mucho acerca de cómo materializar esta protección de riesgos de trabajo para todos, sin importar si son formales o informales. Gracias, doctor. Doctor Francisco, ¿hay alguna otra pregunta en YouTube? Sí, dice, uno de los principales obstáculos en la regulación del teletrabajo es llevar los sistemas de riesgo laborales de la oficina al hogar. ¿Cómo se puede acelerar este proceso de cambio? Si se debe dejar esta responsabilidad a las empresas, si se debe dejar esta responsabilidad a las empresas o debe venir de los gobiernos. De hecho, en México ya el gobierno tomó una decisión y tuvieron a bien publicar una reforma a la Ley Federal del Trabajo para contemplar el teletrabajo. Pero creo yo que aquí el problema no estriba en la protección que se pueda dar desde el marco jurídico, porque como lo vimos en el estado de Morelos, las instituciones estaban preparadas al menos en el papel. Pero ya en el momento de la materialización es cuando vienen los problemas. Primero, porque no hay financiamiento. Segundo, porque gran sector de la población está en la informalidad. Entonces, eso complica enormemente los esfuerzos de tener un adecuado financiamiento, una adecuada atención o una adecuada protección de todos los riesgos. Entonces, lo mismo está sucediendo con el teletrabajo, ¿no? Hemos tenido discusiones muy grandes, por ejemplo, y no es teletrabajo, pero ya son discusiones muy grandes en el aspecto educativo de si los estudiantes deben tener prendidas o no las cámaras, ¿no? Y entonces esto, pues algunos abogan porque no, porque es invasión de la privacidad, otros profesores dicen que sí, porque entonces cómo saben que están en clases, y estas reflexiones también se están llevando al trabajo. Si voy a estar en teletrabajo, ¿debo de tener prendida mi cámara? Solo es necesario que yo envíe los avances o mi trabajo, y entonces pues comienzan una serie de discusiones que, aunque la ley es muy clara, ¿no? En México estableció la obligación del patrón de otorgar y pagar los consumos de luz, otorgar instrumentos para llevar a cabo el teletrabajo, pues también hay violaciones o puede haber violaciones a otros derechos que no están contemplados ya en la materialización. Entonces creo yo que el teletrabajo no es trabajo solo del gobierno y de la legislación, sino que también tiene que ver mucho en lo que se sienten a platicar los patrones y los trabajadores para que esto se convierta en algo que produzca. Antes de iniciar la conferencia hablamos de que en México y en España, de acuerdo a los indicadores internacionales, se trabajan muchas horas,
pero se produce menos, mientras que en Alemania se trabaja menos y se produce más, ¿no? Y desafortunadamente en nuestras sociedades, pues se tiene la idea de que trabajador que no es supervisado, pues no trabaja, ¿no? Eso también habría que romperlo porque el teletrabajo no, para que no se convierta en una herramienta de supervisión remota del trabajador. Entonces, hay muchas reflexiones al respecto. Creo que el experto era el doctor que se retiró, pero podemos abonar a lo que pasó en Morelos. Pensaban las autoridades que había condiciones para el teletrabajo y nos encontramos que había, en el mejor de los casos, una computadora por familia, ¿sí? Y esto pues chocaba con la idea de que teníamos 3 hijos y tenían que tomar clases también a teledistancia y pues o trabajaba yo o trabajaban los hijos y en el mejor de los casos que tuvieran 2 computadoras, pues a lo mejor seguía faltando una porque también había que pues tener alguna otra conexión para lo que es la esposa con la familia o la vida propia. Entonces, sí hay regulación, ya lo está haciendo, en el caso de México, se está legislando al respecto, está esta reforma del teletrabajo, pero creo yo que no basta, ¿no? Hay que trabajar mucho en la materialización, la concientización tanto del trabajador como del patrón, y en el caso de la sociedad mexicana tenemos esta situación de que el patrón todavía no ha dejado esas formas tradicionales del trabajo, le cuesta mucho, ¿sí? Por esta cuestión sociocultural, pues dejar solo a su trabajador, ¿no? Ellos quieren tenerte ahí vigilándote, incluso en el semáforo amarillo, pues fue algo que se reclamó muchísimo por muchos trabajadores, ¿no? Que para qué me hacían ir si yo podía, lo que hacía ahí en el centro de trabajo, hacerlo desde mi casa y no había atención a personas porque la gente no andaba pues solicitando servicios a la mitad de una pandemia, ¿no? Fue un reclamo generalizado, pero también nos lleva a otra reflexión. La gente tenía que cumplir y tenía que aguantar estas imposiciones porque si no se quedaban sin trabajo. Algunos les redujeron el sueldo, algunos vieron la manera de estar conectándose con sus teléfonos, ¿no? Agotando su vista, creando riesgos ergonómicos, como bien mencionó el doctor que antecedió, el doctor Antonio, si mal no recuerdo su nombre, y bueno, pues esto trajo otras cuestiones que no están contempladas por esta legislación del trabajo de manera precisa. Entonces, habría que también, pues, abrir un gran apartado y una gran mesa de discusión, y creo yo que podría ser hasta materia de un solo congreso, todo lo que puede derivarse de lo que lleguemos a legislar sobre el teletrabajo. Gracias, doctor. Grandes reflexiones que nos van a llevar a analizar y a estudiar y a investigar sobre todos estos efectos que nos ha llevado esta pandemia. Le agradecemos inmensamente el tiempo, el compartir sus experiencias, sus investigaciones al doctor Cristóbal y al doctor Oscar Javier. Damos por finalizada esta mesa. Agradecemos su participación y a los participantes por estas preguntas. Muchas gracias. Doctora, perdón, me parece, pero va llegando otra pregunta y me parce que estemos el tiempo, si me lo permite la doctora Monsalve. ¿Con cuánto tiempo contamos? ¿Con cuánto tiempo contamos? A las 9:30, hasta las 9:30 podemos extender esta participación para mandar a la pausa activa. Si me permite, hay una pregunta antes de darle paso a usted para que haga otra pregunta. Adelante. Hay una pregunta muy interesante que nos ponen en el chat y me parece importantísima. Doctor Oscar Javier, ¿qué avances presenta México o si se ha tenido también en el estado de Morelos, la inclusión de los riesgos psicosociales en la normatividad sobre la salud y seguridad en el trabajo? Bueno, regreso una vez más a lo que hablábamos sobre el teletrabajo, ¿no? En México la legislación ya contempló desde 1970, así como definición palmaria, que cualquier enfermedad, trastorno, padecimiento originado con motivo o razón del trabajo se considera riesgo de trabajo. Y esto pues deja una manga muy ancha, como decimos, o una categoría muy amplia para que cualquier cosa, mientras se demuestre el nexo de que fue por ir al trabajo, pues sea un riesgo de trabajo, ¿no? Pero bueno, siempre los abogados y siempre esta tradición positivista nos dice, no, que esté especificado que sea un riesgo psicosocial, que esté especificado que sea un riesgo el COVID, tiene que ser así, COVID-19, ¿no? Una tradición positivista que creo yo hay que ir abandonando,
porque lo que hicieron muchos trabajadores, sobre todo de la salud, durante esta pandemia fue acudir al juicio de amparo, que es un juicio que protege los derechos humanos, alegando que estaba en peligro su vida y que si se iban a una jurisdicción laboral para tratar de demostrar un riesgo de trabajo, pues los iban a retardar y probablemente iban a obtener el contagio y pues la posibilidad de estar pues sufriendo riesgo a su salud o probablemente la muerte. Y los juzgadores de materia de amparo, porque en México entró una reforma en derechos humanos a partir del año 2011 y se transformó, nos dejamos atrás del giro positivista y pasamos al paradigma de los derechos humanos. Muchos juzgadores de amparo otorgaron la protección para que los trabajadores de salud no fueran a trabajar, aunque no estuviera contemplado como riesgo de trabajo, ante la alta probabilidad de contraerlo por ir a laborar. Entonces, de manera judicial comenzó un reconocimiento a través de tesis de jurisprudencias, de sentencias, de que era un riesgo de trabajo para los trabajadores de la salud en específico el poder, el acudir a su trabajo por el alto contagio. No hay así tal cual que diga la Ley Federal del Trabajo, el COVID es riesgo de trabajo, no existe, pero sí contempla pues desde 1970, que si demostramos que el origen está ahí, y además el propio Instituto Mexicano de Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, emitieron directrices en donde sí clasificaron sus trabajadores de acuerdo a quienes sí podía ser un peligro real el riesgo de trabajo, porque pues parece ser que una cosa es del contagio a través de los medios de transporte, que viene a ser un riesgo de trabajo en itinere, pero otro también en la zona donde estén, y había zonas donde no había exposición al COVID, aunque bueno, si uno demuestra judicialmente que aunque no hay exposición, yo ahí lo contraje, pues la legislación mexicana lo contemplará como un riesgo o enfermedad profesional de trabajo, ¿no? ¿Qué avances presenta para la inclusión de riesgos psicosociales? Ya hubo una reforma en el 2012 a la Ley Federal del Trabajo, donde no solamente se agregaron la posibilidad de riesgos psicosociales, el problema es que el Poder Legislativo, y tal vez esté diciendo algo equivocado, pero le perdí la pista a ese tema porque me dediqué a investigar sobre otras áreas, pero el Poder Legislativo tenía la obligación en el 2012 de emitir las nuevas listas de riesgos profesionales y de riesgos de trabajo, incluyendo los psicosociales, pero hasta donde yo sé, creo que no los ha publicado y no se han publicado estas listas, aunque eso no merma el hecho de que nosotros podamos acudir a la jurisdicción laboral a demostrar este vínculo de una enfermedad psicosocial que nace en el centro de trabajo, con los respectivos peritajes. Incluso hay tesis de jurisprudencia que dicen que aunque no venga contemplado en el catálogo, si se demuestra, pues es, y por lo tanto existe esta protección. Doctor, muchas gracias. Doctor Francisco, iba a realizar otra pregunta de YouTube. No, me parece que ya está, ya la contestó con esta y ahora sí me parece que... Diga, doctor. Yo tendría aquí una que me llegó. Ok. ¿Qué avance hay en México de incluir el COVID-19 como enfermedad profesional para el personal de la salud y si se considera su temporalidad ante la expectativa de una duración prolongada? Sí, todavía no, hasta donde yo tengo conocimiento, todavía no se ha trabajado específicamente para legislar, incluirla dentro del cuadro de enfermedades profesionales, pero creo que será una de las labores que próximamente tendrá el Congreso de la Unión ante pues la magnitud del problema, y no creo que nada más sea el COVID, creo que cambiará toda la legislación laboral. De hecho, ya en el 2012, a raíz de la H1N1, hubo reformas a la propia Ley Federal del Trabajo para considerar, por ejemplo, como días de suspensión del trabajo cuando existe una declaración de emergencia. Y esto provocó pues una serie de reflexiones y discusiones en los laboralistas cuando el gobierno emite su primera declaratoria de suspensión, porque evidentemente pues nos hizo reflexionar si esta enfermedad iba a ser tratada como una enfermedad profesional, si al suspenderse la relación laboral en la teoría laboral mexicana pues implica que el patrón no paga y el trabajador no trabaja,
¿sí? Y bueno, el gobierno de una manera política lo que hizo no fue declarar en términos de la Ley Federal del Trabajo una suspensión tal cual, lo cual nos lleva entonces a reflexionar de la necesidad de agregar un perfeccionamiento a esta declaratoria de emergencia contemplada en la Ley Federal del Trabajo, y esta discusión nos llevará probablemente a la inclusión de enfermedades novedosas con riesgo pandémico como riesgos de trabajo, específicamente a los trabajadores de salud, ¿no? Quiero aquí decir algo muy importante, que en los institutos de seguridad social, los trabajadores de la salud no solo tuvieron situaciones por cuanto a que se les contemplara como riesgos profesionales, practican algo en México que probablemente pase en toda Latinoamérica, que es la medicina defensiva. El médico de institución pública no se avienta o no se anima a realizar una operación quirúrgica si no tiene todos los análisis y todas las cartas responsivas y todo, ¿no? Bueno, pues los médicos en algunas situaciones, en el caso específico del Estado de Morelos, a mí me consta porque pues a mí me pide asesoría unas asociaciones civiles de médicos de la zona oriente, estuvieron promoviendo amparos para que no fueran a trabajar con base a, pues, que tenían hipertensiones, eran obesos, y pues la atención primaria potencializaba. Por eso les decía yo que muchos jueces otorgaron la suspensión de las órdenes de sus jefes de que estuvieran atendiendo COVID a muchos médicos que por sus características los hacían ir a trabajar. Incluso también la falta de equipo adecuado, ¿no? Ante una pandemia, pues debo tener los protectores, no los que utilizamos los ciudadanos, sino estos filtros ya especializados porque estoy en contacto directo. Bueno, esto también es causa de que se otorgue un amparo. Si no me los garantizas, pues yo no puedo entrar a trabajar porque pones en riesgo mi vida. Pero aquí el Seguro Social lo que hizo fue hacer catálogos de servidores públicos, ¿sí? Si tenías hipertensión, si tenías obesidad, no te hacían ir a trabajar. Si tenías alguna enfermedad de diabetes crónico-degenerativa que potencializa, tampoco te hacían ir a trabajar. Si no tenías que ver con el área, no eras internista, no eras urgenciólogo, no eras neumólogo, pues no te hacían tampoco entrar a zonas COVID. Se crearon hospitales COVID específicos, hubo una serie de disposiciones que sí se tomaron. Donde hubo un poco más de descontrol fue en el Sistema Nacional de Salud, porque pues pertenece a la protección de la salud, y además ellos sí recibieron pues a la mayoría de la población que no está asegurada, ¿no? En México los niveles de aseguramiento no son tan altos, ¿no? Entonces la informalidad fue la que llegó y saturó estos hospitales, y pues ahí sí tuvieron que echar mano de personas porque les hacía falta muchas manos para poder atender la demanda, ¿no? Desde luego esto no quiere decir que no hubo medidas de protección, que no hubo también alguna selección, pero sí fue un poco más desordenada en comparación con los institutos de seguridad social, que sí tienen financiamiento y sí tienen algunas directrices bien trazadas desde sus órganos de dirección, ¿no? Doctor, yo quiero aprovechar los últimos 3 minuticos Sí. para hacer esta pregunta. En muchos países, pues está regulado los riesgos laborales en el trayecto in itinere del lugar de trabajo a la casa o viceversa. Dado este nuevo tema que estamos viviendo en este momento, hay países que no lo tienen regulado. Por ejemplo, mi país, Colombia, no tiene regulado esto como un riesgo laboral. ¿Considera usted que es tiempo y que se debe incluir no solamente el COVID-19, sino otras enfermedades, que se debe ya regular definitivamente el tema del riesgo laboral in itinere como aspecto normativo para todos los países, alguna normativa internacional para que sea de obligatorio inclusión en la normativa interna de cada país? Desde luego que la respuesta es que sí, ¿no? Pero yo aquí me gustaría más hacer reflexionar a los litigantes. Los litigantes, hay una vieja discusión en la filosofía del derecho de quién hace el derecho, ¿no? Y algunos filósofos decían que el poder legislativo, otros filósofos dicen que los jueces, porque los jueces al momento de resolver lo materializan, de nada nos sirve tener una ley si no está materializada, y las últimas reflexiones de los filósofos noruegos dicen que quien crea el derecho es el litigante, el que lleva el asunto, el que lo visibiliza, el que hace que si algo no existe, pues repare a la necesidad tanto del legislador como del juzgador
de que es necesario que exista para que haya justicia. En el caso de México, por ejemplo, de manera muy rápida, pues no teníamos el acceso a las víctimas de un delito a poder ejercer la acción penal en contra de su victimario durante mucho tiempo. Y una señora, en un caso paradigmático del sistema jurídico mexicano, fue y reclamó esto ante una corte internacional. La corte internacional nos castigó y, bueno, vino una reforma en donde se incluyó ya la posibilidad de que el derecho al acceso a la justicia no esté limitado o no quede no contemplado. Es decir, no puedes no tener eso en tu legislación porque estás violando un derecho humano. Y eso es importante en la teoría del paradigma de los derechos, que aunque no esté positivizado, ¿sí? Si viola la dignidad de una persona y viola un derecho fundamental, probablemente la legislación interna no logre nada, pero si mi país tiene ratificada esta adhesión a la Carta de la Organización de los Estados Americanos y a la Corte Interamericana, puedo alegar la violación del derecho humano al trabajo por no contemplar como riesgo de trabajo lo que me pasa de mi casa al centro de trabajo. Y ahí los litigantes pues tendrán que ir impulsando para que si su sistema legislativo no tiene interés en el tema, pues vengan los organismos internacionales a sancionarlos y pues a llamarles la atención, oigan, esto debe de estar regulado, ¿no? Creo yo que podría ser una vía, creo yo que sería cuestión de que los litigantes comenzaran a empujar a través de promoción de juicios para llamar la atención sobre el tema en específico, porque evidentemente sí es necesaria esa protección del trabajador, ya que pues muchas cosas suceden de la casa al trabajo, no solo la transmisión de una enfermedad en específico, sino también accidentes de tráfico, accidentes que cuestan la vida y que ya no entrarían los seguros a proteger de manera adecuada porque pues están pasando de tu casa al trabajo, ¿no? Doctor, muchísimas gracias y ahora sí, con hondo pesar porque está muy interesante todo este debate. Les doy las gracias, aplausos para ustedes dos que nos colaboraron y damos por finalizado esta mesa de trabajo. Muchas gracias por su asistencia y su participación.